Bueno, ya se ha hablado mucho sobre complicaciones de la cirugía cervical. El doctor Abreu abordó muchas acápites de esto mismo. No sé si tienen un conflicto de interés en esta conferencia. Vamos a saltarnos un poquito lo de anatomía y demás. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener, están muy bien definidas. De hecho, ya han hablado mucho de este tipo de complicaciones, de este tipo de abordaje, la cirugía cervical anterior. Vamos a ver la disfagia, ocurre en un 5.3% en la estadística, perforación esofágica, infección, enfermedad del segmento adyacente, pseudoartrosis, falla de material. También lo que es la fuga del líquido cefalorraquídeo, como habló Helvan, el hematoma, la parálisis del laringo recurrente, el síndrome de Horner, ya todo pues hemos escuchado de esto. Ahora bien, importante, me gusta mucho este artículo porque en este artículo engloba las complicaciones por grupos. Primero, las que pueden ocurrir en el intraoperatorio inmediato. La segunda, las que pueden ocurrir en el operatorio inmediato, sería una semana más o menos. Y la otra es a largo tiempo. Podemos ver las primeras fases, que son las lesiones del esófago, por lesión directa, también la arteria vertebral, el saco dural, lesiones de la médula espinal, y también la radiculopatía o lesión al nervio periférico. Las inmediatas pues son el compromiso de la vía aérea por el edema o por hematomas, lo que es el hematoma epidural y también la radiculopatía. Y las ya a largo tiempo, la disfagia, lo que es la disfonía o la ronquera, y también migración del injerto o infección. Así lo vamos a definir cada una. En el transquirúrgico ya vimos la primera, que es la lesión esofágica. ¿Alguien en el podio ha visto alguna vez una lesión esofágica? Sí, bueno. Yo no la quiero ver, pero bueno, la incidencia es muy poco frecuente realmente, del 0% al 0.46%. Las causas generalmente por la poca protección. A veces uno está con la cureta sacando el disco y uno choca con el separador a veces, pero el separador está adelante, protegiendo el esófago. Es importante tener esos dos separadores, como mencionó el doctor Abreu, en el largo del cuello ahí, separando, sin movernos, es muy importante para evitar o proteger el esófago en este sentido y evitar este tipo de lesión. Esta es una lesión que, según puede escribir la literatura, es mortal porque tiene un 20% de mortalidad cuando se diagnostica inmediato, pero cuando se retrasa el diagnóstico hasta un 50% y mucho más de mortalidad. Y el compromiso mortal es por el compromiso secundario de la vía aérea, las infecciones y la mediastinitis, que es lo que generalmente mata al paciente en estos casos. La prevención, pues los separadores y también interconsultar de una vez a cirugía de tórax para que valore el paciente y ofrezca una solución en el mismo transquirúrgico o si él considera una endoscopía postquirúrgica. Lesión de la arteria vertebral, pues tampoco he visto una, pero sí la incidencia es del 2 al 2.2%. Me comenta el fellow que siguió luego de mí en Colombia, que pasó una lesión de la arteria vertebral en un síndrome de Klippel-Feil, que el profesor estaba operando, le hizo una corpectomía y cuando le va a poner la cesta expansible, parece que distrajo mucho y ahí se lesionó la vertebral izquierda. Y la paciente cursó con una hemiplegia total izquierda, cayó en intensivo y falleció la paciente luego, a una semana. Esto pues es una lesión iatrogénica y tenemos que tener mucho cuidado por la distancia entre el foramen, ¿verdad? Y el agujero transverso por donde pasa la arteria. Generalmente cuando estamos haciendo la corpectomía tenemos que tener cuidado a los laterales, tratar de hacerlo lo más central posible, siempre cuidando eso, para evitar este tipo de lesiones. Vamos a ver también lo que es la lesión del saco dural, que Helvan habló pues muy bien sobre todo esto. La incidencia es de 3.7%, se va a ver en muchos casos. ¿Alguien ha tenido una lesión cervical anterior? O sea, lesión dural, una fístula. Sí. A mí me pasó esto.
en mi primer año, y yo sí dejo dren siempre a los pacientes. Cuando yo veo el dren, voy el otro día a la habitación, yo supuestamente colocamos músculos, parches, bla, bla, revisamos, no salía nada, todo bien. Y cuando yo veo el dren al día siguiente, nada de sangre, blanco. Como si le hubiesen echado agua al dren. Yo hice así, mi madre ahora. Nada, entramos la paciente y yo analizando, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Hacer una carpectomía amplia para tratar de buscar la lesión, mil cosas en mi cabeza, pero gracias a Dios entramos, usamos el Tisil o Inmisil y con eso se controló. Yo vivía asustado con esa paciente, una señora de 74 años, y cuando yo le retiré el dren, que la mandé para la casa, era orando todos los días. Yo juraba que me iba a llegar como Motor Gelo en la foto, así, con el hematoma. Pero gracias a Dios, bueno, no llegué. Pero gracias a Dios que no pasó nada y la señora evolucionó muy bien luego de esto, gracias a Dios. El manejo, pues, la reparación directa, cuando es posible, y los sellantes durales, en este caso. Este fue el caso. El error mío fue no hacerle tomografía a la paciente. Si le hubiese hecho una tomografía, quizá decido una vía posterior en ella o tomo otro tipo de prevención. Cuando metí el Kerrison, ¡pam!, ahí vino la salida del líquido, tratando de descomprimir a ese nivel. 74 años. Tiene, claro, doctor, está viva, gracias a Dios. La lesión de la médula espinal, tenemos mayor riesgo, una incidencia del 0.2 al 0.9%, mayor incidencia con la disifosis cervical, inestabilidad. Y para prevenirla, pues siempre tratar de mantener una tensión arterial mayor de 80 cuando hay mielopatía. Es bien importante esto. Y ya veremos un caso que también me pasó. Cuando tenemos una lesión, una caída de potenciales, lo primero que vamos a revisar es el material, ver cómo está el injerto, cómo están los tornillos, cómo está todo dentro de la cirugía. Y pues si vemos que todo está bien, ya pues tendremos dos opciones: cerrar, valorar el paciente con nuevas imágenes postoperatorias como resonancia, que nos darían una idea de algún hematoma, de alguna cosa que no estemos viendo ahí mismo. Y bueno, vamos a presentarle un caso al final de este tipo de lesiones. Las lesiones del nervio periférico, como mencionó el doctor Abreu, el síndrome de Horner, también la parálisis C5, también muy frecuente, y más cuando intentamos distraer mucho el espacio para introducir las cajas. Error mío con una paciente que voy a mostrar ahorita, lo voy a dejar para más adelante. Estas lesiones generalmente, como dijo el doctor Abreu, son muy nobles y con medicación y tiempo, terapias, pueden mejorar la parálisis C5 y también por el síndrome de Horner, con la ayuda de los oculoplásticos. Las complicaciones a la primera semana, los compromisos de la vía aérea y el hematoma epidural. El compromiso de la vía aérea, una incidencia del 1.7 al 2.8%, y podemos ver en el postoperatorio inmediato las causas, acá atrás. Ok, las causas menos de 12 horas, generalmente un hematoma. Yo siempre dejo dren porque, bueno, allá mi profesor nunca, yo lo vi dejando en dren, ni con corpectomía, ni con nada. Nunca, y yo nunca vi una complicación. Ahora bien, yo llegué, mi primera cirugía cervical, no le dejé dren, la hice un 18 de diciembre, y el 24 de paciente, la paciente llega por la emergencia asfixiándose. Yo dije, súbela al anestesiólogo Pascal, lo llamé, súbela. La entramos, un hematoma gigante tenía. La paciente vivía en un sexto piso y lo subió 3 veces ese día. Y ahí vino la complicación, pero gracias a Dios pudimos actuar a tiempo y pude estar más tranquilo después. Después de ahí, yo siempre dejo dren a todo el mundo. Entonces, el compromiso de la vida aérea también se ve como factor de riesgo, la obesidad,
un tiempo quirúrgico mayor a 5 horas, cirugías de revisión, asma. Es muy importante que el paciente que tenga asma antes de cirugía cervical, evalúenlo con el neumólogo. Ya les contaré lo que me pasó. Esta paciente, enfermera, comadre de un ortopeda, amigo, ya ustedes saben, un compromiso, me la manda y nada, ya tiene un año en manejo, no mejora la radiculopatía, doctor, opéreme, bueno, entramos. Lo primero es que aprobaron con una casa comercial que yo no había visto, todos los días sale una nueva y me dicen, me llama la persona, doctor, soy yo, fulana de tal casa, yo trabajaba en tal casa, esos implantes son los mismos que usa fulano y fulano y fulano. Y yo, bueno, me confié, bueno, si ven el espacio aquí prequirúrgico de ese nivel es bastante reducido. No me percaté de eso, pensé que tenían pues las cajas adecuadas y ahí cuando me llevan la más pequeñita no le entraba, eso lo entramos en distracción y otra cosa, ¿no? Yo soy el mejor, sin monitoreo también, porque era un solo nivel, ¿no? Bueno, la paciente cuando estábamos tratando de introducir el implante, pues saltaba mucho los brazos, todo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, no pudimos, me quedó un poco prominente, aquí se ve que hubo la liberación, exacto, pero esta paciente despertó con un laringoespasmo que yo no lo había visto. Yo la semana, al otro día y el día anterior había hecho cervicales de 3 niveles y el de ella fue un solo nivel y los pacientes de 3 niveles despertaron perfectos, bien, como generalmente despiertan muchos. Pero ella despertó con un laringoespasmo que bestial, asmática y pues entiendo que la caja prominente también puede ser que le estaba irritando algo ahí. Y gracias a Dios el otorrino nos ayudó con la medicación y a los 3 días se le quitó la tos a la paciente. Ya. Gracias a Dios ya al día de hoy está bien, sin síntomas, traga muy bien, doctor. Sí, muy bien. Tenemos también lo que es con el compromiso de la vía aérea para la prevención, disminuir el tiempo quirúrgico dentro de nuestras posibilidades, una adecuada hemostasia, muy importante. También lo que es la elevación de la cabeza a 30 grados para evitar lesiones, la adecuada diuresis, limitar las transfusiones, todo esto va a ayudarnos. Y el drenaje, como mencionaba Ulises ahorita, en la literatura, en este estudio, concluyeron que la incidencia del hematoma, 0.2 a 1.9%, con o sin drenaje. Con o sin drenaje. O sea que no hubo una diferencia, pero como el doctor Abreu dice, yo prefiero dejarlo siempre. Ahí tenemos lo que es el hematoma epidural, considerarlo cuando el paciente comienza a presentar déficit neurológico. Por eso hay que tratar de no hacer nunca una cirugía sin monitorización, porque esto nos da tranquilidad, nos ayuda a tener una idea, es una herramienta que nos es muy útil para darnos cuenta de algún déficit neurológico nuevo o progresivo en el mismo transquirúrgico. Cuando esto ocurre, pues cuando la parálisis es progresiva, pues tenemos que hacer, si el paciente está estable, estudiarlo, resonancia y demás, para uno valorar esto, y ante la duda, que no tengamos imágenes ni nada, pues es mejor entrar al paciente. Aunque usted no encuentre nada, éntrelo. Y puede ser que usted prevenga que el paciente quede con una lesión ya permanente. La segunda fase de complicaciones son los tardíos, la disfagia, disfonía y la infección de herida quirúrgica. La disfagia es una de las complicaciones más frecuentes propias de lo que es este abordaje y vamos a ver que tiene una incidencia bastante alta de el 2 al 79%, es decir, que una gran parte de los pacientes, o la mayoría, vamos a decirlo así, van a tener algún grado de dificultad con la disfagia, pero generalmente es muy bajo el porcentaje que la disfagia se hace crónica, un 10%. Esto se va a ver manipulado o se va a ver concertado por varios factores como son
la denervación esofágica por la misma tracción, la misma disección, también el edema de partes blandas, cicatrización, la inmovilización inadecuada, hematomas, eso retrofaringio, como ya hemos visto. Existe lo que es un índice de discapacidad de disfagia. Cuando se le hace este cuestionario a los pacientes, pues generalmente el 79 a 80% de los pacientes refieren a algún tipo de discapacidad en este tipo de cuestionarios. Vamos a ver entonces que la mayoría de la disfagia mejora progresivamente. Según Lee et al., pues revelan que un 54% a los 24 meses mejora y que es moderada severa en 1.3% de los casos a los 24 meses. Podemos hacer estudios para ver los datos de lo que es la misma, si hay algo que esté comprimiendo o una caja prominente, y el manejo con corticoides, considerar sonda nasogástrica y la terapia de rehabilitación. Vemos también lo que es la disfonía, que generalmente es por una lesión o una lesión ya sea directa o por tracción al laringio recurrente. La incidencia es del 2 al 30%. Esto también me pasó con una paciente intentando hacer el nivel C3, C4. Tuve que distraer mucho para la colocación de la caja y ubicar el disco. Y esta paciente salió con una parálisis de la cuerda vocal izquierda por una lesión por el laringio recurrente. Duró como 3 meses de manejo con el otorrino y después recuperó, gracias a Dios. Ya la paciente, gracias a Dios, habla normal, pero nos llevamos gran susto. Yo entendía que lo había lesionado, que me lo había llevado, pero gracias a Dios que no fue así. Para evitar esto, pues, vemos que puede ocurrir la compresión intraoperatoria directa por instrumento, la sección por el edema postquirúrgico con el tubo, y el 83% mejora de forma espontánea. Lo que mencionaba el doctor Abreu, del lado derecho, del lado izquierdo, controversial en la literatura. Este artículo resume diciendo que eso es la experiencia del cirujano. Donde usted se sienta más cómodo, usted lo hace y ya es como usted está acostumbrado a hacerlo y ahí le va a ir bien. Eso es lo que siempre revela esto. También tenemos lo que es la infección de herida quirúrgica, que es rara en la columna cervical. Gracias a Dios no hemos tenido casos, pero en pacientes que se pueden ver es en los pacientes con inmunocomprometidos o perforación del esófago, lo que más se aumenta el riesgo de esto. Y vamos a ver que el tratamiento es lo mismo que cualquier tipo de infección, aseo, antibióticos, retiro de implantes en caso de que no se da. A largo plazo tenemos la enfermedad de cemento adyacente, que el doctor Giovanni Abreu también mencionó muy bien. Ya no creo que haya más que agregarle. Las placas cervicales, tratar de no colocarlas al borde, aunque también a veces no depende de nosotros, pero hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Y también pues la pseudoartrosis, ya cuando el paciente queda con dolor crónico, luego de la instrumentación, a mayor nivel de fusión, de niveles de fusión, pues mayor riesgo de pseudoartrosis. Ya para llevar a casa, pero utilizar el abordaje que usted más domine, independientemente sea derecho o izquierdo, conocer el material es vital para evitar los errores. Debemos ser exigentes con esto para evitar complicaciones. La tomografía nunca debe faltar en el screening preoperatorio a un paciente cervical y disminuir el tiempo quirúrgico para evitar complicaciones y siempre que se pueda utilizar el monitoreo. Estos casos, rapidito lo voy a pasar. Esta es una paciente que hicimos. Yo fui con 2 planes, con plan de irme o con una corpectomía o con una caja anclada, dependiendo cómo evolucionara el transquirúrgico, porque el fragmento de disco está básicamente posterior al cuerpo. Aquí lo podemos ver y esta es la parte más inferior, miren cómo estaba. Luego ahí está la tomografía, un osteofito,
Gracias a Dios que nos salió, ¿verdad?, con lo más sencillo, pero siempre tuve la duda. Habré sacado el fragmento, cuando salió de cirugía, ella mejoró, pero yo tenía esa duda y por eso le hice la resonancia postquirúrgica y sí, gracias a Dios que se pudo liberar el fragmento. Pero tenemos que tener la visión de tener otro plan siempre cuando vayamos a hacer este tipo de cirugía. Este otro paciente que lo chocaron por detrás mientras estaba parado en un semáforo, paciente es nefrópata. El que lo chocó no sabía esto, nefrópata, descompensado, insuficiencia renal, fístula, mal hueso, diabético descompensado, 1000 cosas. Este paciente llega, bueno, le hacemos sus estudios, bueno, hay que operarlo. En Santiago hay un médico nefrólogo muy famoso, el doctor Ortiz. Me dice Ortiz Martínez, si lo va a operar, tiene que darte rápido, se te muere en sala el paciente. Y yo, bueno, todos nos plantearíamos un doble abordaje a ese paciente, de verdad. Pero bueno, fuimos a hacerlo menos y fue resolverlo vía anterior. Tratamos de hacer esto, ese fue el resultado de la cirugía. Eso blanco que mencionó Helvan ahorita es el tisil, el inmisil, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo fue? No, doctor, le puse inmisil por el sangrado, doctor. La corpectomía sangró mucho. Es increíble, señores, el paciente nefrópata, los vasos colaterales que hace. Yo tuve que ligar más de 20 vasitos por ahí, y venas gigantes, tortuosas. Pero por el sangrado, sangraba mucho, tenía, creo que era 10 de hemoglobina el paciente, a pesar de la diálisis y las transfusiones. Lo estábamos transfundiendo en sala y el anestesiólogo, párame el sangrado, por favor. Le pusimos su tisil y cuando tú crees que todo va bien, créeme que las cosas pueden ir peor. El paciente, no. Mira, acá, ¿dónde están las imágenes? Espérate, no. No la puse, es un error mío. El paciente se cayó en la casa a los 8 días del posoperatorio. Se resbaló, se cayó, desancló todo el material. Este tornillo se fue para adelante así, la caja se fue para atrás, la cesta se fue para atrás. Vino con paresia de miembros inferiores y las extremidades la movía ligeramente, pérdida de fuerza. Tuvimos que entrar de nuevo y esto pues fue lo que logramos hacer. Él está todavía interno, esto fue antes de ayer. Y nada, a los familiares se les explicó que no pueden... ¿Ah? No, eso es una sola placa, es una sola placa. Lo que pasa es que el corte la hace ver así, pero ahí está completa, desde arriba hasta abajo. No está rota, no, esa placa es nueva, bien. Sí, exacto. Y otro caso, para que aprendamos todo de este caso, este es un paciente también que me llegó a la consulta. Miren cómo tiene una calcificación de todo el ligamento longitudinal posterior. Comenté este caso con muchos colegas, colegas con más experiencia. Me recomendaron, no, mira, demasiado doble abordaje. El paciente era un paciente como de 270 libras, bastante grande, fuerte. Nada, ¿qué le haríamos a este caso? Todo, consenso. Por detrás, ¿no? Y si yo hice eso mismo, me fui por atrás solamente. Me fui por atrás. Adivinen que cuando estamos colocando la barra, se piden los potenciales. Todo iba bien, la cirugía, perfecto. Una anatomía rápida, simple, de compresión. Eso sí, Sadura hizo así para arriba. Pero fue bien todo. ¿Qué pasó con este paciente? Pues realmente no nos explicábamos. Wow, pero si todo fue tan bien. Y la barra no hicieron ninguna... Quitamos la barra, revisamos instrumentación, todo bien, todo lo vemos bien. Bueno, esta es la imagen de la resonancia, ya vean el grado de compresión. ¿Qué hicimos? Bueno, lo bajamos a tomografía de inmediato, revisamos el mismo día. El mismo día tuve que llamar a la casa comercial. Mira, a las 11 de la noche, prepárame todo para hacerle la vía anterior, para descomprimir, porque en la tomografía postquirúrgica veíamos todavía toda esa calcificación, que se veía una compresión importante.
Sí, sí, claro, despierto. Sí, tenía déficit. Tenía déficit. Ya no movía las cuatro extremidades, tenía una paraplegia. La laminectomía completa, desde C7 hasta C2 casi, ¿sí? Sí. Entonces, este paciente se llevó a intensivo, nosotros empezamos la cirugía como a las 5 de la tarde de un día, terminamos a las 5 de la mañana casi el otro día. Obviamente tuvo un lazo de espera de esperar que utilizaran el material y todo lo demás. Entonces, ahí podemos ver, pues la instrumentación se ve correcta, se hizo una buena descompresión anterior, y en la parte que no pude hacer la descompresión anterior, pero estaba posterior libre, ¿verdad? Y el paciente, esta es la imagen, resonancia prequirúrgica, y esta es la postquirúrgica. ¿Qué hizo el paciente? Un síndrome de reperfusión medular. Lamentablemente, el paciente a los 8 días en cuidado intensivo ya le estaba con manejo con esteroides, lo tenía neurología, a altas dosis, y el paciente ya comenzaba a tener elevación de los hombros, ya movía las manos cuando estaba 0-0, cuando salió de cirugía. Los reflejos estaban recuperándose ya, alguito, pero lamentablemente el paciente al 8º día hizo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Ese caso es mío. Gracias.